Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora viendo esta transmisión. Hoy junio 7 del año 2024, como el tiempo pasa volando. Mis hermanos queridos, quiero darles un abrazo grande a la distancia a todos los hermanos de Radio Salvación allá en Argentina que están escuchando también esta transmisión y también van a escucharlo por diferido. Para todos los hermanos del Ministerio Reformado Jesús Vive, también para todos los hermanos que están en las redes sociales y también para los hermanos que están acá de este lado: Matías Almada, Ruby Valencia, Josefina y los demás hermanos que en breve se conectan. Mis hermanos queridos, hoy traemos Santiago, capítulo 2, versículo del 10 al 18. Es un tema, hermanos, espero que les guste. Se lo ha preparado con todo el amor del mundo. Recuerden, por favor, cuando vean esta transmisión, este estudio vía YouTube, por favor, no compartan. No le den like, ni siquiera le den like. Solamente vean el video. Aquí se comparte el mensaje. Vea, escúchelo bien. Con likes o sin likes, con suscriptores o sin suscriptores. Aquí no estamos para agradar al ser humano. Aquí nosotros estamos para la gran comisión. Y aparte de eso, obviamente, amar a Dios sobre todas las cosas. Mateo 22, 36 al 40. Y al prójimo como a nosotros mismos. Mis hermanos, yo voy a poner los textos en pantalla, ¿no, verdad? Para los que están viendo la transmisión y van a ver por diferido. Aquí no lo comparto con ustedes porque han venido armados hasta los dientes. Ahí está, vea, la espada. Esta es la espada más cortante, ¿no, verdad? Que tiene 2 filos, más cortante, que separa los tuétanos, ¿no? Ya ustedes saben el texto. Así que un abrazo a la distancia también para mi hermano Víctor Macei, que ya está conectado ahí, a toda esa gente linda en Florida Blanca, ya en Colombia. Abrazo grande. Este estudio es patrocinado por la pura misericordia de Dios. Y aprovechamos también, vea, para tomarnos un cafecito, pues ahí mi hermano Víctor Macei, un cafecito Juan Valdés. Y allá en Argentina creo que están tomando mate. Bueno, un abrazo a la distancia para todos los hermanos. Así que mis hermanos queridos, hoy vamos a dar paso a la lectura. Pero antes, muy importante, pues mis hermanos queridos, que nosotros entreguemos este espacio en manos del Dios de la gloria. Así que ahí donde ustedes están, cierren vuestros ojos. Las personas que van a escuchar esta transmisión o la están escuchando por diferido, por favor, no cierren sus ojos si están manejando. Por favor, concéntrense ustedes. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, grandes son tus maravillas. Eso incluye la creación y eso incluye también tu palabra, la cual ha sido preservada a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Cuántas veces quisieron destruir todos los textos bíblicos, pero tú has preservado para que nosotros lo tengamos incluso hasta en nuestro propio idioma. Aleluya. Gracias, Padre Santo, porque ahora vamos a seguir escudriñando tu palabra y vamos a entrar a ver y entender este texto o esta porción del capítulo 2 de Santiago. Pero no solamente te pedimos que nos ayudes a entender esto, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender, sino también a asimilar y también para poder compartir, porque no sirve de nada que nos llenemos de pura teología y pues no pongamos en práctica todo lo que hayamos aprendido, que todo lo que tu Santo Espíritu nos esté día a día enseñando, preparando, porque el Espíritu Santo está preparando la novia para la segunda venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una sola venida y todo ojo lo verá. Anhelamos como iglesia, como la novia del Señor, anhelamos que venga ya nuestro Señor. Ay, es que a veces hasta ya quisiera cerrar mis ojos, imaginarme con mis hermanos ahí sentados en las bodas del Cordero. Gracias, Padre, gracias, porque a pesar de las circunstancias no perdemos el gozo de la salvación. Sea bendito el nombre de quien viene, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y damos paso en su nombre a este precioso estudio. Amén, amén. Mi hermana Rubí, ¿qué le parece a usted con su bella voz? Por favor, Santiago, capítulo 2, versículo del 10 al 18, y lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. Ahí está. Bienvenida, mi hermana Rubí. Gracias. Buenas noches, hermanos. La palabra de Dios dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La fe sin obras es muerte. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hombre o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Palabra de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Ay, mis hermanos, vean, maravilloso, maravilloso este texto que vamos a ver el día de hoy. Imagínense a una persona pues que está padeciendo. Estoy hablando indistintamente si es un cristiano o no cristiano. Está padeciendo una necesidad no solamente económica, sino que también tiene un problema físico. O sea, tiene una pierna menos, vamos a decirlo así. Y de repente él busca cristianos para que, por favor, yo obviamente voy a ponerme en el lado de esta persona que está en silla de ruedas y busca ahí en una iglesia cristiana, por favor. Estoy consciente que pues no voy a pedirles que oren para que me crezca una pierna, pero tengo necesidades. Ayúdenme por favor porque necesito comer el día de hoy. No tengo hijos, no tengo esposa, no tengo nada, pero solamente soy yo. Y resulta que la persona, imagínense un líder de, vamos a decir, de alabanza, un líder de alabanza ahí de la iglesia, póngale el nombre que usted quiera. Esta persona solamente le dice, tranquilo, no te preocupes, vamos solamente a orar por ti. Señor, aquí te lo pongo, ya tú conoces su necesidad, en el nombre de Jesús, amén, listo, se acabó. Y el pobre hombre quedó por ahí botado y el pobre hombre ni siquiera sabe si es que le van a echar una mano, una ayuda o lo que sea. Pues mis hermanos queridos, menos mal que ese pobre hombre está solo, no tiene esposa y no tiene hijos. Imagínense las personas que verdaderamente están pasando necesidades más complicadas. Qué triste es ver personas que pudiendo echarle una mano, darle un apoyo, indistintamente que sea la otra persona quien le va a dar el apoyo, indistintamente si es cristiano o no. La misma Biblia dice amar a vuestros enemigos. No, es que ese es testigo de Jehová. ¿Qué te importa? Perdóneme la expresión. ¿Qué te importa si es un testigo de Jehová? Si esa persona está padeciendo una enfermedad. Si esa persona está necesitando comer. O esa persona está necesitando un abrigo. Sobre todo cuando las temperaturas gélidas acechan en el norte del continente americano. ¿Qué nos importa si es que esa persona es cristiana o no? ¿Qué nos importa si es un sectario o no? Qué lindo es nosotros ayudar, entre comillas, solamente entre nosotros. Eso no es lo que nos mandó el Señor Jesús. Perdone que sea tan explícito con este ejemplo, pero tengo que traerlo porque es lamentable como actualmente demasiada gente se llena solamente para sí, para sí, para sí, y se llena incluso hasta los bolsillos para sí, para sí, para sí, y pudiendo ayudar. Miren, no necesariamente en el tema económico. Vea, puede tener por ahí de pronto un jacket, un abrigo. Tiene 3, 5 abrigos de distintos colores. Colabórele con uno porque ya viene el invierno, entre comillas, supongamos que viene el invierno, y esa persona va a estar a la intemperie y la nieve pues no va a ser amiga de él. Trate de imaginar esa situación. Entonces como que nosotros de una manera indirecta nos estamos burlando en la cara, no solamente de Dios, sino también de la persona. Venga para acá, solo, aquí oramos y ya está, oramos, listo. Señor, ahí te lo entrego. Amén, amén, amén. Mis hermanos, eso no solo pasa en cristianos, eso pasa incluso hasta en las familias.
también sucede eso. En las familias. Ay, ¿por qué lo voy a ayudar? Ya, pues que lo ayude su Dios. Dios. Cuando uno predica lo que verdaderamente predicaba Cristo, Jesús el Señor, va a tener exactamente los mismos enemigos que tenía el Señor. Por allá a un lado, los élites, los fariseos, por acá los saduceos, pero todo es que hay que matarlo. Hay que callarlo, hay que censurarlo. Mi hermano, que no lo censuren. Si usted aprende y escucha este mensaje, no permita que nadie lo censure. No lo hagas. Porque déjame ser yo el que me lleve la gloria. Déjame ser yo el que me lleve la estrellita de oro. Déjame ser yo el que dé la cara en los videos. Déjame ser yo el que verdaderamente tienen que darle like. Déjame ser yo el que tiene que darle suscriptores. Déjame ser yo el que tiene que darle las ofrendas. Déjame ser yo y solamente yo. Terrible, mis hermanos. ¿Dónde está el amor al prójimo? Que no nos censuren, mis hermanos queridos, en el momento de predicar la palabra. Aquí utilizamos todos los medios. Como sea. De este lado también se predica. No solamente por las redes sociales. No, de este lado también se predica. Mi hermana Rubí tiene un grupo también de hermanos a quien le predica la palabra, que en algún momento los va a traer también acá y también en nuestros grupos de WhatsApp, que después compartiré con ustedes. Mi hermano Junior Osorio, allá en Venezuela, pregonando el evangelio, también está llevando. Y si hay una necesidad, también le está llevando, ¿qué? Una solución. No necesariamente estoy hablando del tema o del factor económico. Estoy hablando también de un apoyo. Mi hermana Rubí, como la otra vez, hace 2 días creo que la llamé. ¿Cómo está su situación? ¿Cómo está su niña? Su nietecita. ¿Cómo está? ¿Se va mejorando la situación? ¿Qué le parece si oramos? ¿Existe algo más que yo pueda hacer en mi humanidad para que se le haga la vida más fácil? No necesariamente estoy hablando del factor económico. Mis hermanos queridos, el cristiano llora y sufre y ora con las demás personas que también están llorando, sufriendo, padeciendo. No seamos hipócritas. Voy a salir en vivo a un devocional. Me paro al púlpito, yo y esto y el otro, y las doctrinas de la gracia de la A a la Z, de tapa a tapa hasta los mapas. Perfecto. Oye, ¿cómo predica? Pero en sus vidas personales son unos, perdóname la expresión, miserables tacaños que odian al prójimo y por ende también a Dios. Vimos en transmisión anterior que quien supuestamente ama al prójimo, ama a Dios, pero no ama al prójimo, pues mentira. Es pura fachada, ¿cómo se dice allá en México? Es una careta. Terrible. Pero bueno, mis hermanos queridos, no quiero alargarme en la introducción. Pero habiendo hecho esa introducción, mis hermanos queridos, por favor, quiero que abrochen vuestros cinturones porque vamos a empezar por el versículo 10 que dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahí tenemos la frase griega ostis gar olon ton nomon tirisi taisi de eni. La conjunción porque introduce la causa o razón de lo expuesto en los versículos 8 y 9. El pronombre relativo hostis, que significa cualquiera, seguido de un verbo en el modo subjuntivo, introduce una cláusula relativa que señala el futuro y sugiere cierta probabilidad de su cumplimiento. Ese es el caso aquí, ya que el verbo guardarse es un aoristo subjuntivo que presenta no una situación histórica, pero sí probable. Esa frase es más enfática aún en el texto original cuando dice: porque cualquiera que toda la ley guardare. La expresión toda la ley es enfatizada, ya que el cuadro que nuestro hermano Santiago desea presentar es el de una persona que trata de guardar meticulosamente la ley como que si fuera un todo. El que quebrante el mandamiento del amor, en el caso presente por acepción de personas, no significa solo el quebrantamiento de un precepto, sino también de la ley entera, y especialmente en relación con el amor al prójimo. Ya que en el amor a Dios y al prójimo se cumple toda la ley, como dice Mateo capítulo 22,
versículo del 36 al 40. Mis hermanos, hay que entender la ley como un todo. Por tanto, cada uno de los mandamientos que se quebrante es quebrantamiento contra la ley entera. El apóstol está suponiendo a creyentes celosos del cumplimiento de la ley, que se esfuerzan por cumplir puntualmente cada uno de los preceptos establecidos en ella, pero quebranta uno solo. Ajá, mi hermano David, ¿cuál es ese? El del amor. A esto se advierte que quien guarda todo y quebranta uno está afectando al todo, que es la ley de Dios, que denuncia en toda ella el pecado en sus muchas manifestaciones. Romanos capítulo 3 versículo 20 para corroborar. Cuando el texto menciona pero tropezar en un punto, ahí tenemos la expresión taisei de engeni, en donde el verbo tropezare también está en el modo subjuntivo y tiene la misma función de futuro que guardare y contempla la acción como probable. Mis hermanos, es evidente que tropezar se usa aquí metafóricamente para comunicar la idea de errar, de ofender o de transgredir. La expresión en un punto indica que la ley es contemplada como una unidad. Cuando el texto menciona se hace culpable de todos. Mis hermanos queridos, ahí tenemos gegonen pantón enochos. Enochos, acuérdense de esa palabra griega, enochos, la cual está en el tiempo perfecto que indica una acción completada cuyos resultados también continúan. En el momento de quebrantar uno solo de los mandatos divinos supone el desprecio de toda la ley. La forma verbal taisi, que significa ofendiere, expresa un tropiezo en el sentido moral. El ofensor se ha hecho culpable de todos, al ser transgresor no de un solo mandamiento, sino de toda la ley. Quien quebranta un mandamiento, óigalo bien, amigo que está escuchando Radio Salvación allá en Argentina, y para los hermanos del Ministerio Reformado Jesús Vive, un abrazo grande. Quien quebranta un mandamiento se está rebeldizando contra la voluntad de Dios y menospreciando su autoridad soberana. En la práctica quebranta uno, pero de hecho, al despreciar el mandamiento, está despreciando toda la ley de Dios. La expresión de todos es un genitivo que denota el crimen cometido. Es decir, es una manera retórica de expresar que un transgresor de la ley como un todo, no de todos los preceptos de la misma, traspasa un mandato pero cae, escúchelo bien, cae bajo condenación y bajo maldición divina, acorde como dice Deuteronomio capítulo 27 versículo 26. Miren qué le digo para que no digan que no le doy evidencia. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Es más, lo repito, Deuteronomio capítulo 27 versículo 26. El apóstol Pablo, por cierto, lo confirma. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso está en donde? Gálatas capítulo, óigalo bien, capítulo 3 versículo 10. El adjetivo enochos o enocos, como lo quiera llamar, que significa culpable, se deriva etimológicamente de la palabra enokomai, que tiene un sentido básico de estar aferrado a algo y que en sentido figurado expresa la idea de estar sometido o expuesto a algo, caído en algo, o coloquialmente, como dicen en otro país, en camisa de 11 varas. Ay, ay, ay. En el griego clásico se utiliza habitualmente como un término judicial en sentido de culpable. Todos debemos tener claro cuáles son las consecuencias de tropezar en uno de los mandamientos de la ley moral establecida por Dios. El transgresor queda considerado como una persona sujeta a la sentencia establecida en la ley. El quebrantamiento de uno, cualquiera que sea de los mandamientos, hace caer sobre quien lo hace toda la condenación de la ley. Así que este culpable se refiere a la persona que está sujeta, expuesta o que merece un castigo. La Septuaginta usa dicho vocablo para describir a una persona condenada a muerte por haber cometido un acto de
de rebeldía que involucraba el derramamiento de sangre. Levítico capítulo 20, versículo del 8 al 27, para que usted lo corrobore más tarde o cuando vuelva a ver esta transmisión por diferido. Pues recuerden, no le dé like, no se suscriban, solamente vean el video. Aquí solamente nos importan las almas, no ser famoso, ni etcétera, etcétera. Bueno, versículo 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mire cómo dice esa frase en el original griego. Hogar eipon, mi moichsis, epinkai mi fonepsis. Noten de nuevo el énfasis en la unidad de la ley, como expresión de la única voluntad del legislador. El autor de la ley es uno, su voluntad también es una. Por consiguiente, la ley es también una, como expresión de su única voluntad. Quebrantar un precepto es quebrantar la ley al que se opone a su voluntad. Y al oponerse, obviamente, quebranta la ley. Para enfatizar esta verdad, mis hermanos, el apóstol cita dos mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Ambos aparecen aquí en un orden inverso a como están en el Decálogo. La razón es que están tomados de la Septuaginta. Las formas verbales de los dos están en un aoristo de subjuntivo en voz activa, lo que equivale a un futuro. De ahí que muchas versiones traduzcan como no cometerás. Miren que la primera referencia que dice no adulterarás, ahí tenemos mi moichefis, prohíbe el adulterio. La segunda que dice no asesinarás, mi fonepsis, prohíbe el asesinato o el homicidio. Son dos mandamientos independientes y apunta a acciones distintas. Sin embargo, perdón, ahí tosí, vea, esto va a ser editado. Mi hermano. Bueno, son dos mandamientos independientes y apunta a acciones distintas. Sin embargo, ambos salen de la misma mente y constituyen un todo en la ley. Así que noten que nuestro hermano, amigo y apóstol Santiago menciona dos mandamientos distintos del que aparece en el versículo 8. La razón es para establecer la unidad de la ley. Los dos verbos, o sea, adulterar o cometer homicidio, están en el tiempo aoristo del modo subjuntivo y precedidos de la partícula griega negativa me, que significa no. Esa es la forma más enfática de expresar una prohibición de manera tajante o de una manera terminante. Cuando el texto menciona, ahora bien, si no adulteras pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley. Miren, esa identidad se expresa en la segunda cláusula del versículo en forma de condición de primera clase. La enseñanza de la Escritura es que el que traspasa cualquier mandamiento de la ley no es un transgresor solo del mandamiento violado, sino de toda la ley. O sea, en ese sentido, pudiera darse el caso de que alguien no transgrediera el primer mandamiento, pero lo hiciera con el segundo. En cualquier caso, estaría transgrediendo toda la ley en razón de su unidad. Es probable que nuestro hermano Santiago use las palabras adulterio y homicidio en el mismo sentido que Jesús les dio en el Sermón del Monte. Santiago conduce a todos a entender que la acepción de personas es contraria a la ley y que hacer acepción de personas es, de manera directa, quebrantar la ley. Solo una vida de verdadera fe cumple la ley real. El legalismo, óigalo bien, en cualquier modo que se manifieste, es una forma directa de quebrantar la ley. Quien desea obedecer a Dios en lo que Él establece, tiene que hacerlo en todo lo que demanda y no solo en algunas cosas. En otras palabras, cualquier tipo de discriminación contra el hermano es pecado. Mateo capítulo 25, versículo 40 corrobora esta gran verdad. Mis hermanos, cuando el texto menciona así hablad y así haced, ojo, como lo dicen, versículo 12, así hablad,
y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La vida cristiana, mis hermanos queridos, tiene absoluta relación entre lo que se dice y lo que se hace, como lo expresa Lucas. Comenzó a hacer y a enseñar, pues su enseñanza concordaba absolutamente con sus hechos. Eso lo menciona Hechos capítulo 1, versículo 1. Quien no ha visto este maravilloso estudio, vaya ahí a YouTube, ponga hermano David Silva Hechos, y ahí usted va a ver el estudio de Hechos. Ahí lo está esperando. Bueno, la parénesis aquí es lo mismo, o sea, hablar y hacer. Ya que ambos verbos están en presente, escúchelo bien, imperativo, que expresa una acción continuada. Aquí hacer expresa las acciones que manifiestan los sentimientos internos, los pensamientos y los deseos. La vida cristiana no es un asunto de buenos deseos, sino, mis hermanos, de acciones que lo ponen de manifiesto para que no pase pues la situación como el ejemplo que les di al inicio. Santiago estuvo enseñando la disposición de algunos a obedecer la escritura, pero tal deseo es estéril cuando las obras contradicen esa disposición. Una enseñanza semejante es la del apóstol Juan, cuando en 1 Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No debe existir una disociación entre lo que se cree y lo que se hace. Debemos ser genuinos, mis hermanos queridos. Ambas cosas han de ir unidas, ya que el hacer es testimonio del creer. Tienen que haber escuchado personas que por un lado dicen que tienen que hacer esto o aquello, o deben dejar de hacer esto de aquí o esto de acá, pero ellos son los primeros que con sus acciones contradicen lo que dicen, dando un pésimo testimonio. Por eso es que nuestro Señor Jesús confrontó a los de doble moral cuando les dijo en Mateo capítulo 23, versículo del 2 al 7, si quieren lo buscan después, yo se los leo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen Rabí, Rabí. Es más o menos como que en este tiempo digan apóstol, apóstol, doctor, doctor, pastor, pastor, porque hay una idolatría al pastor de turno, los que están a la cúspide, a la cabeza de estas sectas piramidales. Tienen que haber escuchado, pero sus vidas son pura fachada. Ellos van por el dinero, no por las almas para que conozcan a Cristo. Cuidado con la idolatría a los pastores, mis hermanos queridos. Así que el énfasis está en que ambas acciones deben ser hábitos en la vida del creyente. Noten que el apóstol enfatiza tanto el hablar teoría como el hacer práctica. El creyente está en la obligación de guardar un equilibrio entre su hablar y su hacer. Cuando el texto menciona como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, ahí tenemos la frase griega os dia nomou, eleftherias meiontes krisnetai. El creyente sabe que debe amar al prójimo como a él mismo. Escúchelo bien. Sin hacer acepción de personas. Pero además sabe que habrá de ser juzgado. La forma verbal krinestai, que significa ser juzgados, es un infinitivo presente en voz pasiva que implica pasar por un proceso de juicio. El que sabe que va a ser juzgado procurará evitar de hacer acepción de personas, porque sabe que será medido con la misma medida con que midió a los demás y con el mismo juicio con que juzgó
será juzgado. Dice Mateo capítulo 7, versículo 2. Para que no digan que el hermano David Silva se lo inventó. La reciprocidad en cuanto a juicio es una advertencia del Señor. Lo más interesante de estos textos que estamos estudiando es que algunos que juzgan a otros piensan que su acción está limitada al tiempo presente, olvidándose de que tienen una proyección futura en un juicio en el que todos comparecerán. Cada creyente en el tiempo de la iglesia será examinado ante el tribunal de Cristo y ese juicio será inevitable. Romanos capítulo 14 versículo 10 para corroborar y segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. El que juzga a otro queda sin excusa a causa de su propia condición. Aprovecho para decirles que tengan cuidado cuando los quieran censurar para predicar la palabra. Cuidado, mis hermanos queridos, cuando los falsos maestros pretenden que no podemos compartir el mensaje porque no somos pastores, porque no somos doctores, porque no somos profetas, apóstoles y cuantos títulos más que ahora se dan de forma ligera. Recuerden que la Biblia dice, no impongas las manos con ligereza. Y está de moda ser apóstol, está de moda ser pastor, está pastor a dedo, así al azar. El hecho en sí de haber juzgado ya es suficiente para acusarle de incumplir un mandamiento divinamente establecido. Romanos capítulo 2 versículo 1 para corroborar esta gran verdad. Un ejemplo es el juicio que David emitió cuando el profeta Natán le relató la historia de aquel rico que teniendo muchas corderas asaltó el redil del pobre y robó la única que tenía para ofrecerla a un amigo visitante. La ira de David se encendió de tal manera que juzgó que aquel hecho era digno de muerte. Sin embargo, sujetándose a lo establecido en la ley, dictó la sentencia apropiada, que era pagar 4 veces el valor de lo sustraído. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 6, para corroborar. David juzgó más allá del hecho en sí, juzgó la intención del otro. Por eso Pablo dijo claramente, examinaos. Todos los días de nuestra vida tenemos que examinarnos nosotros mismos, mis hermanos queridos. Si hemos ofendido a alguien, Padre Santo, perdóname porque he ofendido, un ejemplo la voy a tomar, a la hermana Rubí. Es más, mi hermana Rubí, te he ofendido, quiero que me perdones porque he cometido este pecado contra ti. He cometido este pecado de chisme. He cometido este pecado de mal pensamiento. Mi hermano Junior Osorio, quien está pregonando el evangelio allá en Venezuela. Mi hermano, perdóname porque he cometido un pecado contra ti. Mi hermano, todos pecamos, pero no es excusa para quedarnos sin pedir un perdóname, discúlpame. Padre Santo, te he ofendido. He ofendido a ti, he ofendido a mi prójimo. Estoy violando la ley, sobre todo Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, el cual es un resumen de todo, de toda la ley. Ahí se resume la ley y los profetas también, por cierto. El instrumento, escúchelo bien, el instrumento de juicio que será usado día es descrito como la ley de la libertad. Acuérdense, aquel juicio se volvió contra él cuando el profeta le dijo, tú eres aquel hombre. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 7, mi hermano. Hay que tener esa dunamis para exhortar a todas estas personas que deben ser exhortadas en su momento oportuno. El profeta Natán lo hizo con David. Ustedes ya recuerdan la historia. No voy a entrar en detalles porque se hace larguísimo esta transmisión. ¿Qué es la ley de la libertad? Entonces, donde Santiago usa ley perfecta y ley de la libertad como expresiones sinónimas, pero no aclara el significado. ¿Qué es esto? Bueno, noten en primer lugar el uso de la palabra ley. Hay principios que rigen la libertad, pero esta no significa hacer lo que se quiere, sino lo que se debe. La libertad tiene su ley, es decir, está regulada por ciertas normas. Como creyentes, mis hermanos queridos, estamos sujetos a la ley perfecta, que es la ley de la libertad, la cual está basada en el amor al Señor y al prójimo. Es la ley de la fe y la ley del espíritu de vida en Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 27 para corroborar y Romanos capítulo 8, versículo 2.
Los creyentes debemos sentirnos motivados a vivir la luz de la ley de la libertad, pero si lo hacemos, nuestro trato hacia el prójimo va a ser imparcial. Si no lo hacemos, esa ley ha de juzgar en la presencia de Dios. Mis hermanos, cada vez que vamos a tomar un juicio presurado por alguna persona, ay Dios mío, ayúdanos. Y más aún, si es un cristiano, recuerde que ese juicio que usted va a dar, va a estar Dios presente. ¿A dónde huiré de tu presencia? Decía nuestro hermano David. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dios está en todos lados. No voy a entrar en detalle en el atributo incomunicable de la omnipresencia de Dios. Así que debemos siempre examinarnos antes de dar un juicio ante los demás. El verbo krinestai, escúchelo bien, el verbo krinestai, que significa ser juzgados, es el presente infinitivo en voz pasiva de crino, con K, crino. Ante todo, un saludo a Alejandra Navarro. Abrazo grande para toda esa gente linda allá en Colombia. Este verbo tiene una amplia variedad de significados en el Nuevo Testamento y generalmente significa separar, distinguir y por lo tanto juzgar, pensar o considerar. Se usa también en un sentido legal para indicar el concepto de juzgar, llevar a los tribunales y administrar la justicia. En este caso particular, la idea parece ser la de llevar a la persona ante el juez para que él determine la sentencia. El instrumento de juicio mencionado aquí es la ley de la libertad. Versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué fuerte ese versículo que menciona nuestro hermano Santiago, qué fuerte. Cuando el texto menciona porque juicio y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Mis hermanos queridos, ahí tenemos la frase igar crisis aneleos to mi poisanti eleos. La conclusión, mis hermanos, es precisa. El juicio será sin misericordia para quien no practicó la misericordia. La sentencia en el juicio al que hizo referencia en el versículo anterior corresponde a la perfecta justicia retributiva de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, hace una solemne advertencia en ese sentido, cuando dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará. Miren, el Señor Jesús enseñó que es bienaventurado el misericordioso. ¿Por qué? Porque alcanza misericordia, dice Mateo 5, 7. La práctica de la misericordia está en razón directa de haber sido recibido por Dios a misericordia, ya que Dios es el Padre de la misericordia. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 corrobora esta gran verdad, para que no digan que el hermano David se inventó. Mis hermanos queridos, no. Es a causa de la misericordia que se produce la salvación del pecador perdido. Porque Dios, siendo rico en misericordia y grande en amor, aleluya, salva a pesar de la condición de muerte espiritual del pecador. Dice Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5. La conjunción gar, G-A-R, gar, que significa porque, introduce la explicación de lo que se ha dicho anteriormente. La expresión G, crisis, o sea que significa el juicio, significa la decisión del juez o del veredicto. La palabra crisis es afín al verbo crino, que significa juzgar. En el Nuevo Testamento es usada con mayor frecuencia por el apóstol Juan y con referencia al juicio que el Mesías ejecutará en su segunda venida cuando venga con todos los ángeles, con poder y gloria, aleluya. Aunque ciertamente hay un aspecto presente de dicho juicio. La Septuaginta emplea la palabra crisis en el sentido de derecho, particularmente el derecho de los oprimidos que es reivindicado por el juez. La identificación con Cristo
Hace misericordioso al creyente y permite demandar de cada uno el comportamiento misericordioso comprendido en las palabras de él cuando dijo: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues, mire, imperativo, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas corrobora esta gran verdad, capítulo 6, versículo 35 y 36. Mis hermanos, esta es la forma natural de vida para cada cristiano. El apóstol Pablo, ¿cómo fue que dijo en Colosenses 3:12, si mal no recuerdo? Vestíos. Ahí va, otro verbo imperativo. Vestíos. O revestir, como dice en el original griego. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. El ejemplo del diácono Esteban, quien estaba lleno del Espíritu Santo, perdonaba a sus verdugos como Jesús había hecho antes. Hechos capítulo 7, versículo 60 para corroborar. Ser misericordioso es el resultado de vivir a Cristo Jesús, el Señor, porque el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Filipenses capítulo 1, versículo 21 corrobora esta gran verdad. Miren, como contraste a esta demanda está la vida de quien hablan de Cristo, pero no viven a Cristo. Se saben de memoria la Biblia, hacen devocionales, pero hasta el domingo. Pero sin embargo llevan una vida doble. Sin embargo son tan miserables con los hermanos en necesidad, con los cristianos verdaderos. Estos no pueden ser misericordiosos porque no están viviendo en la esfera de la misericordia. Cuando Santiago dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, no está enseñando que al mostrar misericordia con otros se alcanza la misericordia de Dios, puesto que sería contrario a la enseñanza bíblica sobre la salvación, o mejor dicho, sobre la doctrina teológica o soteriológica, que en ningún modo obedece a un mérito humano, sino a la gracia divina. ¿Dónde corroboramos eso, mi hermano David? Por favor, ayúdeme. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, y también Tito capítulo 3, versículo 5. El salvo es misericordioso porque primero alcanzó misericordia y se comporta conforme al comportamiento que Dios tuvo con él. Como enseña el apóstol Pablo: vestíos o revestidos, como usted lo quiera llamar, depende de la versión de su Biblia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13 para corroborar esta gran verdad. Cuando el texto menciona ahí la misericordia triunfa sobre el juicio, ahí tenemos, la frase griega katakafchatai, eleos kriseos. El misericordioso no teme al juicio de Dios. No. El que hace misericordia con los demás, con el prójimo, ¿por qué va a tener temor al juicio de Dios? ¿Por qué? No tiene temor al juicio de Dios. Pero ojo, no estoy diciendo que está obviando que va a haber un juicio. Él sabe que va a haber un juicio. Lo que pasa es que no tiene miedo, porque está caminando con el Señor, va acorde a su voluntad. La misericordia muestra el cumplimiento de la ley en el amor al prójimo. Primera de Juan capítulo 3 lo corrobora, versículos 14 y 16. Ante todo, quiero darme el tiempo y el espacio para saludar a mi hermano, amigo y pastor Ismael Cortés y a su linda esposa Joana allá en Springfield, Massachusetts. Mi hermano querido, amigo y pastor, aquí lo llevo en el corazón. Siempre lo recuerdo, siempre lo uso de ejemplo cuando estoy explicando a mis hermanos y amigos. Conozco un pastor que predica las doctrinas de la gracia. Conozco un pastor que verdaderamente es un hermano en Cristo. Cuando converso con él es como que estoy conversando con el Señor. ¿Por qué? Porque es misericordioso. No solamente con su entorno, sino también con los demás, con los de afuera, que ni siquiera tampoco conocen de Cristo. Perdone mi hermano, amigo y pastor Ismael Cortés que lo use ahí como un ejemplo, no. Pero gracias a Dios,
lo puso a usted en mi camino para conocerlo. Perdone, yo sé que aquí lo importante es Cristo Jesús. Nosotros solo somos vasos que servimos en sus manos, ¿no? Decía que de ahí que la misericordia triunfa sobre el juicio, ya que el examen de la actuación del misericordioso pondrá de manifiesto la realidad de la misericordia con que actuó en su vida. Lo que Santiago desea destacar aquí es la victoria de la misericordia. De ahí que comienza la oración con la forma verbal, escúchelo bien, katakafchatai, que es palabra griega, ¿no? Ya vimos qué significaba, ¿no? Que es un indicativo presente en voz media de un verbo que expresa la idea de tratar con altanería, gloriarse, sentirse orgulloso, triunfar sobre algo, y tiene que ver con una victoria que se jacta en contra de la condena. El que comparece ante el juez es declarado absuelto. Absuelto, escúchelo bien. El juicio ante el tribunal de Cristo no producirá inquietud alguna para el creyente que en identificación con Cristo trató a su prójimo con misericordia. Es más, la enseñanza del apóstol debe conducir a una solemne reflexión personal, ya que el que no actúa con misericordia es posible que nunca haya sido recibido a misericordia, que salva y transforma. Así que la expresión para el que no mostró misericordia, miren mis hermanos, literalmente significa para el que no ha hecho o ha practicado misericordia. El verbo griego poieo, que significa hacer, denota el acto de hacer algo con las manos, o sea, algo práctico u objetivo. El énfasis que la Escritura pone sobre la misericordia es indiscutible. Primeramente, la misericordia, mis hermanos queridos, es un atributo comunicable de Dios. Porque nosotros también podemos tener misericordia con el prójimo. Deuteronomio lo corrobora, capítulo 5, versículo 10, capítulo 86, versículo 5, también 145, versículo 8. Él es compasivo, clemente y piadoso. La misericordia de Dios es su bondad o amor hacia los que se encuentran en miseria y angustias espirituales, sin tomar en cuenta que se lo merezcan. ¿Qué nos importa? Tenemos que hacer misericordia porque es la consecuencia de que nosotros somos cristianos, no que lo vamos a hacer porque queremos ganar el favor de Dios o porque queremos torcer su mano a favor de nosotros para que se cumpla los deseos o anhelos quizás torcidos de nuestro corazón. ¿Me hago entender? Seguimos. La misericordia es uno de los elementos principales en el pacto de Dios con su pueblo. Se debe ser muy cuidadoso al interpretar esta declaración porque el juicio es sin misericordia para el que no mostró misericordia. Santiago ciertamente no está diciendo que al mostrar misericordia hacia el hombre procuramos la misericordia de Dios. Eso haría de la salvación un producto del mérito humano y negaría todo el temor de las sagradas escrituras. Lo que el apóstol quiso decir es que al dejar de mostrar compasión hacia nuestros semejantes, manifestamos nuestra completa carencia del carácter cristiano. Versículo 14. Este es uno de los textos que más les encanta a las sectas y a las denominaciones que promueven una salvación basada en obras. Así que óigalo bien, versículo cuidadosamente también. Versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí tenemos la frase griega ti to ophelos. Adelphoi mou, ean pistin legitis echein. El apóstol introduce un nuevo tema mediante el uso de preguntas retóricas, que en este caso, por cierto, exigen una respuesta negativa, y utiliza una figura literaria llamada, escúchelo bien, epanadiplosis. Epanadiplosis, para reforzar su argumento. Estas palabras están dirigidas a los creyentes a quien llama adelphoi mou. ¿Se acuerda que ya habíamos visto esto en la transmisión anterior? Mis hermanos, adelphoi mou.
La introducción de esta primera oración demanda a los creyentes que presten atención sobre algo que se sigue usando, o sigue usando, mejor dicho, la expresión de qué aprovecha Tito o Felos, que abre la interrogación con el pronombre ti, que significa qué. Santiago, nuestro hermano, amigo y apóstol, va a demostrar que una fe que no se manifiesta por medio de obras no existe o es una fe estéril. Acuérdense de esa palabra estéril. La pregunta se refiere a una supuesta persona que anda diciendo y alardeando de su fe. Noten que no habla de alguien que tiene fe, sino de alguien que dice que tiene fe. Si alguien dice tener fe, o sea, ean pistin legitis echein, la construcción gramatical utiliza un subjuntivo presente en voz activa, legi, o sea, dice, y el infinitivo de aserción indirecta, echein, que significa tener. El supuesto creyente hace la afirmación de ser una persona de fe. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Es una pregunta que nos hacemos todos. Y hace eco con el ejemplo que les puse al inicio. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo me jacte de decir que soy cristiano, pero cuando veo al prójimo que pudiendo ayudarlo, no le estrecho una mano? Ojo, no estoy hablando necesariamente de dinero. Por favor, amigos que solo piensan en dinero, 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 dinero. Se viene el invierno. Yo tengo por ahí, vamos a ver, 3 abrigos. Se viene el invierno y tengo 2 personas que están allá en la calle y el frío. Es más, va a caer nieve. Imagínense, a la intemperie, en la calle. No tiene ni para comprarse un jacket, un abrigo. Yo tengo 3. Bueno, va uno, va otro. Mi hermano, el dinero se hace. El dinero se produce. No ponga su mente en las cosas efímeras. Todo esto tarde o temprano se va. Tarde o temprano se va a consumir. Todo esto se va a terminar. Aquí comienza escúchelo bien, epanadiplosis, que es una especie de círculo literario, ya que se concluye con la misma expresión al final del versículo 16. Esperen, alguien por ahí va a mencionar qué significa epanadiplosis. Mi hermano David, ¿qué es epanadiplosis? ¿Es una empanada? ¿Que se come con qué? No, epanadiplosis es una figura retórica que consiste en repetir al principio y al final de una cláusula, una o varias oraciones, las mismas palabras, ya sea una o varias. Este círculo literario encierra la idea que el apóstol tiene en mente y hacia dónde desea enfocar la atención de los destinatarios. Cuando el texto menciona, pero no tiene obras, erga de mi echi. Sin embargo, la afirmación sobre la fe no va acompañada de obras que la ponen de manifiesto. La cláusula expresada mediante una condición de tercera clase continuada equivale a decir sigue no teniendo obras. La verdadera fe se manifiesta no en lo que se dice, sino en lo que se hace. No es posible afirmar aquello que nadie puede ver, porque es una experiencia personal del individuo, sino la hace visible por medio de acción. Y ahí es que ponen de manifiesto aquella realidad que afirma poseer, en este caso particular, la fe. La idea es impersonal. Escúchalo otra vez. Si alguien... Pero la forma presente del verbo sugiere algo habitual. Es decir, es como si el apóstol dijese, si alguien anda siempre diciendo, yo tengo fe. Una vez más, Santiago contrasta el decir con el hacer y concluye que el mero decir no es suficiente. Cuando el texto menciona, pero no tiene obras. Ahí tenemos la frase erga de me echei. Es la misma clase condicional que la anterior, donde el verbo tiene echei. También está en el tiempo presente del modo subjuntivo.
La acción verbal también es continua, o sea, persiste en no tener obras. La cláusula completa es muy enfática en el original y podría traducirse: si alguien dice tener fe, pero obras no tiene, Santiago rechaza la fe teórica por considerarla vacía y sin frutos. De modo que la respuesta a la pregunta ¿de qué sirve? ¿De qué aprovecha? Es simplemente para una respuesta facilita y rápida: para nada. ¿Acaso la fe puede salvarlo? Mi dinatai y pistisosai afton. El apóstol hace una segunda pregunta retórica que también exige una respuesta negativa para introducir el tema que va a desarrollar seguidamente. ¿Podrá la fe salvarle? Miren, la estructura gramatical del texto griego introduce la pregunta utilizando la partícula negativa mi, que significa no, que generalmente hace funciones de adverbio de negación condicional. Y en general en todos aquellos casos en que la negación está subordinada a una duda, como ocurre aquí en este caso, de manera que debe traducirse por acaso, que establece una condición por el resto de la oración. Luego viene el sustantivo precedido del artículo determinado y pistis, la fe. Si bien en este caso el artículo tiene un sentido casi demostrativo, de manera que debe entenderse como referido a la clase de fe de quien dice que la tiene, pero carece de obras que la confirme, así se entiende la frase: ¿podrá esa fe salvarle? Esto es, la fe que dice poseer y que no genera evidencias que la demuestren por medio de obras. El que dice que tiene fe debe demostrarlo a través de sus obras. La clase de fe que no produce frutos no puede salvar porque es falsa. Es decir, una mera profesión de los labios no es satisfactoria, mis hermanos. Que si confesar, ya tienen que escuchar el texto, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, así que Dios exige, mis hermanos queridos, una fe genuina que emane, que salga, que brote, mejor dicho, de un corazón arrepentido. Como dice, por cierto, ese texto está en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca, etcétera, 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 y creyeres en tu corazón, etcétera, 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 y ahí incluso hasta hacen doctrinas, ahí en estas denominaciones de corte carismático. Venga, se está muriendo, venga, repita conmigo: Señor Jesús, repite. Ya se me murió, ya se fue. Se murió. Pero imagínense que no se haya muerto. Señor Jesús, yo te acepto. Como el Señor Salvador, recibe. Amén, amén. Frases repetitivas que lo único que hacen crear es que más pecadores. Más personas que van camino pero derechito así. ¡Pac! Se murió esa persona. Abre sus ojos. ¿Y dónde cree que abre? Él cree que va a abrirlas allá, pues en la presencia del Señor. Y abre sus ojos en un lugar de confusión. ¿Qué hago aquí? Imagínense. Pero si yo hice la oración de fe, oración de fe. El Señor Jesús dijo claramente, eso para recordarles, por ponerlos en contexto, que cuando ustedes oren, cuando entran ustedes ahí, ¿no?, en su intimidad con el Señor, y ustedes oren, no hagan vanas repeticiones, no hagan, palabra griega, vatologeo, no hagan vanas repeticiones, así como hacen los gentiles que creen que por sus palabrerías van a ser escuchadas por el Dios de la gloria. Sea sincero, abra su corazón. Señor, aquí estoy. Me arrepiento de este pecado. Ayúdame a poder ser un vaso útil en tus manos y poder ayudar a esas personas allá afuera que no solamente tienen hambre, físicamente hablando, ¿no?, sino también tienen un hambre espiritual, porque tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdame a llevarles no solamente comida física, que el cafecito, que pollito, que lo que sea, con unos sanduchitos, sino también llevarle palabra de vida. Tu palabra es vida, Padre Santo. ¿Por qué? Porque si solo le llevo comida a estas personas, pero no les predico la palabra, voy a ayudar o contribuir a que vayan derechito al infierno, obesos, pero famélicos espiritualmente hablando.
Terrible, mis hermanos queridos. Entonces, cuando el texto menciona salvar, ante todo, quiero mandar un saludo a Mario Alcíbar, un hermano amigo veterinario allá en Guayaquil, Ecuador. Jason Latuf, Alejandra Navarro, gracias por unirse. Bueno, cuando el texto menciona salvarle, la expresión sosai auton se proyecta, por cierto, hacia el futuro. El verbo es un aoristo infinitivo que contempla más bien la culminación de la salvación al final de la edad y no la experiencia inicial de esta. En otras palabras, Santiago está presentando la probabilidad de un caso en que alguien pregona que tiene fe, pero no da evidencia de que en realidad la tiene. La fe viva se evidencia por medio de las obras. Y en el mencionado caso, las obras están ausentes. Por eso el apóstol formula la pregunta: ¿esa fe no puede salvar? ¿Verdad que no? Noten que en ningún sentido sugiere Santiago que alguien podría ser salvo por medio de las obras, sino que por el contrario, el apóstol enfatiza la necesidad de exhibir la fe más auténtica y verdadera. Y escúchelo bien, no es, amigos que promueven la salvación por obras, sobre todo los de la denominación católica, romana, apostólica. Amigos, no los puedo llamar hermanos, perdonen. No es que Santiago contradice a Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Al contrario, se complementa, ya que hace un énfasis de que la evidencia de que una persona verdaderamente es cristiana es porque se verá reflejado, o reflejada, mejor dicho, en sus obras. No es que las obras salvan. Hacer obras sin haber nacido de nuevo, dice la Biblia, que esas obras son como trapos de inmundicia. Pero también dice la Biblia que las obras del cristiano son las que agradan a Dios, porque la Biblia dice que suben como olor fragante ante Dios. Y además, Dios mismo ya las había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Segunda de Corintios 2:15 corrobora esta gran verdad. Isaías 64:6 y Efesios 2:10. Nosotros los cristianos somos ¿cómo? Salvos, escúchelo bien, para obras, pero no por obras. Las obras que el cristiano genera son la consecuencia de la presencia del Espíritu Santo morando en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Somos tabernáculo del Espíritu Santo. Pero las obras que intentan hacer las denominaciones de corte carismáticos, las denominaciones que promueven la salvación por obras, o sea, las obras que el ser humano quiere hacerlas, pero sin haber nacido de nuevo, son como trapos de inmundicia, dice el libro de Isaías. ¿Por qué? Porque ¿quién cree que se va a querer llevar la gloria? Yo le di de comer a la persona que está en la calle. Yo esto, yo el otro, yo aquello. Pero las obras del cristiano, mis hermanos queridos, es la consecuencia de la presencia del Espíritu Santo morando en nuestra vida. Señor, ayúdame a poder ayudar a mi hermano Víctor Macei, porque el hermano está padeciendo de esta situación, etcétera, 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 o lo que sea. Ayúdame. Y cuando el Señor de la gloria ayuda al hermano Víctor Macei, no es porque yo oré, no es porque yo hice mi oración, no. Cuidado, amigos que abrazan el misticismo, el carismatismo, misticismo y la continuación de los dones de los dones del Espíritu Santo de manera exuberante y deliberada. Cuidado, yo puedo orar por una persona, pero es la voluntad de Dios si lo ayuda al hermano Víctor Macei o no. La gloria no es para mí, la gloria es para Dios. Si a Dios le place, supongamos que el hermano Víctor Macei tiene una enfermedad terminal y yo oro por él. Pueden pasar dos cosas, o que el hermano Víctor Macei más rápido se muera, o que el hermano Víctor Macei simplemente siga viviendo. O puede ser también que el hermano Víctor Macei se sane. Para cualquiera de las tres cosas que sucedan, sea bendito el nombre del Señor.
No la gloria para mí, la gloria para Dios. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, miren, ahí tenemos. La tesis enunciada se prueba mediante una supuesta situación que bien pudiera haberse producido. Se trata de cristianos que forman parte de la iglesia y se encuentran en extrema indigencia y necesidad. La expresión hiperboloca, aquí es muy fuerte y significa estar desnudos. Porque enfatiza la situación. No es que estuviesen sin ninguna ropa, sino con vestidos rotos o probablemente con vestidos andrajosos. Santiago repite el uso de la condicional que expresa la probabilidad y también hace el uso de una sinécdoque para dar mayor énfasis a la ilustración. Sinécdoque. Es allí que en alguna medida está refiriéndose a una situación semejante a la del pobre que había entrado a la iglesia. ¿Se acuerdan? En la transmisión anterior, en el versículo 2. Además de miserablemente vestidos, también están faltos de mantenimiento diario. El verbo uparchosin, que traducido al griego es están, está en el presente subjuntivo de la voz activa, aunque el caso representado por el apóstol es hipotético, o sea, supongamos que, ya usted sabe, ¿no? El verbo sugiere un estado continuo de cosas. El verbo uparcho significa existir. De modo que el apóstol presenta un posible caso en que el hermano o la hermana existían en una condición humana deplorable y los creyentes con capacidad de ayudarles no hacían nada. Póngase a orar nomás. No se preocupe. Eso sí, pero denle like, compartan, suscríbanse. Eso sí. O sea, y el hermano, ¿para cuándo? ¿Para cuándo se lo ayuda al hermano? Oye, el hermano no tiene ni para silla y está predicando por allá en Colombia. ¿Cómo hacemos con el hermano? No, déjalo nomás. Déjalo. Ahí nomás déjalo botado. Qué dolor, mi hermano querido. Qué dolor. No solo están escasos de ropa, sino de lo necesario para la subsistencia diaria. Es decir, no tienen ni lo suficiente para el alimento de un día. Está refiriéndose a una pobreza que cae dentro de la indigencia. Quien está en esta situación es un hermano o una hermana, miembros de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Acuérdense también que el Señor va a decir en el día de juicio, ustedes me vieron desnudos y ni siquiera me dieron de vestir. Señor, ¿cuándo te vimos desnudos? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos desnudo? Mira, cuando ustedes vieron ahí a su prójimo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y vamos todos a recordar. Oye, me acuerdo. Claro, algunos recordarán los momentos en que ayudaron al prójimo. Lo van a recordar por eso. Gloria a Dios. Porque se pudo ayudar a ese hermano o a esa persona que no conocía ni siquiera de Cristo. Pero nuestras acciones permitieron, oye, yo quiero conocer al Dios, a tu Dios. Yo quiero conocerlo. Imagínense que sea un mormón. Yo quiero conocer, imagínense que sea un musulmán. Yo quiero conocer a tu Dios. Por nuestras acciones. Y eso que, es más, mi hermano, a veces hasta sin abrir la boca. Porque una persona se puede saber la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas. Pero las acciones, mis hermanos queridos, debemos ser genuinos. Que lo que nosotros prediquemos sea lo mismo que nosotros hagamos. Hay que cuidar el testimonio, mis hermanos queridos. Ahora que van a haber chismosos que le van a decir, que el testimonio... Mejor, o sea, hablar menos y actuar más, ¿no? Es posible... Por cierto, versículo 16. Y algunos de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Mire cómo hace la pregunta Santiago. ¿De qué aprovecha? Y alguno de vosotros les dice, cuando el texto menciona esto, ahí en griego es eipidetis aftoi eximon. Es posible que estuviese pensando en una reunión de creyentes en la que junto con el rico, que fue recibido con honra, como el pobre, que fue menospreciado. Acuérdense, yo les recomiendo que vean la transmisión anterior a este estudio. Hubiese entre ellos otros hermanos que estuviesen padeciendo necesidad. La necesidad era visible, tal vez no el hambre, pero sí en el vestido.
Para describir esto, el apóstol está usando para ellos una expresión condicional, como una posibilidad. Supone una respuesta de alguno de los creyentes presentes, o por lo menos de algunos que se dice ser creyente. Cuando el texto menciona "y alguno de vosotros", esta expresión señala que el que habla era miembro de la congregación, pues le dice "eipei autois". Estos destituidos necesitaban que se les hiciese algo y no se les dijese. Cuando el texto menciona "id en paz, calentaos y saciaos", tal vez podría suponerse al saludo cuando ya estaba terminando la reunión de los creyentes. Cuando el hermano pobre va a salir a la calle con su carga y su necesidad, alguien le despide con buenas palabras que son realmente un desprecio para el que las recibe. Es un desprecio, es una manera descarada de burlarse en la cara de Dios y de burlarse en la cara de la persona que estaba ahí. Bueno, no tenía que comer o estaba con un vestido andrajoso. Y uno por acá escondiendo así el billete, ¿no? O sea, por si acaso lo voy escondiendo. Y no. Espere. Ahí nomás le doy así, míreme. Ahí nomás así. Ahí nomás. Uy, mis hermanos queridos, por favor. La primera palabra dada es "id en paz". Ese era el saludo protocolario habitual para despedir a una persona, sobre todo entre judíos. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 17, Marcos 5:34, Hechos 16:36. Pero ¿cómo puede alguien ir en paz con hambre y con frío, mis hermanos? ¿Cómo? Hágame saber, ¿cómo? ¿Cómo puede alguien salir en paz de esa congregación? ¿Cómo? Para poder sentir verdadera paz deben estar satisfechas las necesidades elementales. De modo que quien decía al pobre "vete en paz" debía asegurarse que tenía al menos lo necesario. La segunda expresión de la despedida es más burlesca para el pobre. "Calentaos". Termaineste. Esa palabra es difícil. Termaineste. De ahí viene termos, como calentaos, caliéntense. Dicho además en modo imperativo, como si fuese un mandamiento. Calentaos, caliéntate. Al que tenía frío porque no tenía ropa suficiente, se le envía para que se caliente. Cuando no tenía ni lo más mínimo para ello, que sería ¿qué cosa? Un abrigo por lo menos. Un abrigo, un jacket, no sé cómo le llaman allá, un buzo, no sé. El que se considera creyente aún añade otra expresión impropia en aquella situación. Saciaos. Saciados. Mire que, oiga, de verdad que eso es una manera tan fría, tan descarada de reírse en la cara de Dios y reírse en la cara del prójimo. En este caso de esa persona. Vea, yo les voy a dejar ahí para que lo lean, para todos los hermanos que están viendo la transmisión. Dios le conceda larga vida para mi hermano Miguel Lara Rodríguez. Abrazo grande. También para Demetrio Martínez. Mis hermanos. Lucas, escúchelo bien. Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 31, el rico y Lázaro. Hay gente que en esta vida simplemente creen que no van a morir. Hay gente que cree en esta vida que tienen a Dios agarrado de la barba. Perdón que use un antropomorfismo. Creen que tienen a Dios agarrado de la barba. Y que creen que van a llegar a viejos. Y cuando ya están en el último día de su cáncer terminal, ellos van a aplicar el "perdóname, Señor, me arrepiento" y me voy. Gálatas capítulo 6 versículo 7 les tumba esa teoría diabólica. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Lean por favor, les pido por favor, Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31. Tenemos una historia, no es una parábola, es una historia real del rico y Lázaro. Hay gente simplemente en esta vida que cree que no va a llegar a viejo, que no va a estar algún día frente al justo rey juez y va a tener que rendir cuentas. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros.
Saciaos. ¿Cómo le va a decir tremenda grosería? Chortaceste. Saciaos. Chortaceste. Eso es como comer en abundancia para que no sintáis hambre alguna. Les estaba despidiendo para que fuesen a buscar comida y saciarse de ella, cuando no tenían modo alguno de conseguirla. Es una actuación hipócrita de quien alardea de la fe, pero está carente de obras, como si les dijese: anda, que te vaya bien, abrígate. Y por cierto, come mucho. O buen provecho. ¡Qué buen provecho! Cuando el texto menciona: pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Se les despedía con buenas palabras, pero no se hacía nada para remediar su necesidad. Buenas palabras no son suficientes para cubrir la necesidad de la persona necesitada. Lo sorprendente es que quien tenía buenas palabras solamente estaba en condiciones de suplir la necesidad del hermano, pero no lo hacía, aunque podía hacerlo, puesto que se le reprocha de no darle lo necesario para el cuerpo. Podían solucionar la necesidad del afligido, pero no lo hacían. Tan solo tenían para ellos buenos deseos expresados en palabras de amor hueco y vacío. Estas son las palabras separadas del fruto de la fe. Son como nubes secas. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan capítulo 3 versículo 17 corrobora esta gran verdad. ¿Cómo? Hágame saber. ¿Cómo? La expresión ta epitedai tou somatos, que significa las cosas necesarias para el cuerpo, solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento y significa las cosas que son necesarias para el sustento de la vida. ¿Cuál es el provecho? Tito o Felos, ¿cuál es el provecho? Santiago concluye con la pregunta con que comienza su argumento en el versículo 14. ¿De qué sirve? ¿De qué beneficia? ¿Cuál es el provecho? La respuesta sencillamente es: para nada. El cristianismo no está diseñado para que sea una fría abstracción, sino un principio viviente, mis hermanos queridos, y vivificante. No aprovecha al hermano necesitado porque no percibe lo que precisaba, pero tampoco aprovecha al que alardeaba de fe porque no lo confirmaba con obras de amor. La fe de estos cristianos carentes de misericordia no valía nada delante de Dios. Eran como los árboles frondosos, pero sin frutos, con apariencias de piedad, pero negando la eficacia de ella. El amor consiste, mis hermanos queridos, en compartir con las necesidades del hermano. ¿Cómo? Y escúchelo bien. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo? Óigalo bien. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Primera de Juan 3:17. De manera que la fe sin obras no es verdaderamente fe, como tampoco los buenos deseos es caridad. Las palabras llenas de buenas intenciones son mera hipocresía que hieren al que las recibe y resultan incluso hasta sarcásticas. Háganse la pregunta siempre, mis hermanos queridos: ¿el pastor o el youtuber de moda me ha llamado acaso hoy para saber si tengo necesidades? No hablo solo en la materia económica, sino espiritual. Me ha llamado para darme un consejo, aun cuando no coincidimos en temas doctrinales. Me ha llamado el famoso doctor en teología para por lo menos orar por mi situación personal, económica, social o espiritual. Me ha llamado, lo ha hecho. Ni hablar de la mayoría de los autonombrados pastores de este tiempo. Ahora quiero aclarar que en el caso de pastores sinceros, a veces sin esperar su llamada, ¡pum!, recibimos esa llamada en el momento tan oportuno para escuchar ese: mi hermano, a pesar de tus calamidades personales, quiero que sepas que no hay nada que Dios no sepa o tome por sorpresa. Y para confirmar eso, vamos a orar juntos para que el Señor conforme tu alma esta tarde. Por cierto, mencionando esto, me acordé de mi amado amigo y hermano pastor Ismael Cortés. Por ahí lo saludé.
Siempre el Señor utilizándolo para traer una palabra, un bálsamo en ese momento más oportuno de la vida. Si el hermano, amigo y pastor Ismael Cortés está escuchando, le doy gracias al Dios de la gloria por la existencia de mi hermano querido. Ojo, no estoy idolatrando al pastor así. No, por si acaso, no vayan a decir que soy idólatra de pastores. No, cuidado con la idolatría de los pastores. Pero hay que reconocer que verdaderamente Dios también tiene sus ovejas sinceras. Tiene sus pastores sinceros. Entonces, cuando comparezcamos delante del tribunal de Cristo Jesús, no nos valdrá el hecho de haber expresado los mejores deseos, sino ha practicado el amor misericordioso, confrontándolo con obras de piedad hacia los necesitados. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Lucas capítulo 3 versículo 11. La pregunta que formula Santiago ante una situación de fe carente de obras es: ¿de qué aprovecha? No admite otra respuesta que de nada. Eso es estéril, es en vano. Es más, no se engañen a sí mismos. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Esta es la conclusión de la enseñanza de lo que antecede. El sustantivo fe, acompañado del artículo definido, identifica ese concepto teórico al que el apóstol ha hecho referencia repetidas veces. La fe vacía, que a veces se confunde, se disfraza para que se parezca a la fe verdadera. La fe de quienes no sienten afecto entrañable por las necesidades de los hermanos no es una fe viva, sino que está muerta en sí misma. Con la frase, Santiago concluye la primera parte del argumento. La fe mental es una fe vacía de contenido que se disfraza para que aparente una verdadera fe. Es más, para que aparente un cristianismo. Normalmente quienes hablan mucho de fe son los que viven en menor dimensión. Santiago vuelve a enfatizar, escúchelo bien, vuelve a enfatizar en un hecho concreto sobre la fe si no tiene obras. Ean mi eci erga. Ean mi eci erga. Si no tiene obras. Las obras a que se refiere Santiago no son las obras legales. Esto es el cumplimiento de la ley ceremonial, sino las obras de amor que surgen por causa de la fe. O sea, la fe no es un asunto mental, sino vivencial. Por medio de ella el hombre entra en contacto con el Señor y se produce el nuevo nacimiento que transforma al pecador en una nueva creación de Dios, orientándolo hacia Cristo, haciendo que Cristo se produzca en él por la acción del Espíritu Santo. Esa persona en la vida de fe verdaderamente practica el amor y lo manifiesta en las obras que Jesús hubiera hecho en cada ocasión. No cabe duda, mis hermanos queridos, de que el Señor no dejaría ir hambriento y sin ropa absolutamente a nadie. De la misma manera, la fe dinámica real que vincula con Jesús impulsa al creyente a un comportamiento semejante a él. Por eso es que el apóstol dice que es la fe vacía, que a veces se confunde o se disfraza para que se parezca a la fe verdadera. Cuando el texto menciona si no tiene obras, miren, ahí tenemos la frase ean me echei erga, que es otro condicional de futuro, de probabilidad, pero si persiste en no tener obras es porque es estéril y no puede llevar el nombre de un árbol frutal. No hay frutos, está muerto. O sea, muerto no la persona, sino la fe. Bueno, también él. Así también, si la fe no produce su fruto, está muerta en sí misma. Es decir, está muerta por dentro y por fuera. En realidad, el apóstol quiere decir que la persona misma que profesa tal fe está muerta espiritualmente. ¿Cómo le puede pedir? ¿Dónde está? Cámara 2. ¿Cómo le puede pedir obras, pero que glorifiquen a Dios, a un judaizante? ¿Cómo? ¿Cómo le puede pedir obras a una persona que abraza cualquier denominación? Es más, ¿cómo le puede pedir a un ateo que tenga obras que agraden a Dios? No se puede, mis hermanos queridos. Por ningún lado. Porque está muerto espiritualmente. Último versículo de esta noche, versículo 18, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El apóstol
Intensificando la enseñanza, establece ahora un diálogo con un supuesto interlocutor que define mediante esta expresión. La conjunción pero es adversativa y se usa para introducir la supuesta objeción. El pronombre definido tis, que significa alguien, oculta la identidad del interlocutor para enfatizar lo dicho. Es como si imaginase a alguien que alza una mano y dice: yo tengo una pregunta o tengo una objeción que hacer. Cuando el texto menciona tú tienes fe, yo tengo obras. La interpretación de la frase resulta un tanto dificultosa, ya que aparentemente se trata de enfatizar la fe que algunos dicen tener, pero no va acompañada de obras, como exige el contexto próximo. Parece ser que el objetante trata de hacer una dicotomía entre fe y obras. El apóstol Santiago, por ejemplo, desea demostrar que fe y obras son, si la fe es genuina, son inseparables. El texto griego literalmente dice: tu fe tienes y yo obras tengo. Esto supone la necesidad de desglosar el contenido de la frase para darle sentido. Posiblemente en boca del supuesto interlocutor debiera estar la primera expresión: tú tienes fe. Si pistin echei, que pudiera ser una afirmación ante todo cuanto dijo antes, sobre todo cuando puso en tela de juicio la realidad de una fe que no genera obras. Esta frase es mucho más enfática en el original: tu fe tienes y yo obras tengo. Ambos verbos, tienes y tengo, están en un indicativo presente, lo que expresa una realidad continua. Si la fe es genuina, mis hermanos queridos, producirá buenas obras. Si las obras están encaminadas a agradar a Dios, tiene que ser el resultado de una fe viva. Así que el supuesto interlocutor, sea afirmando o incluso ironizando, podría estar afirmando la fe del que ha cuestionado la suya. Sin embargo, se entendiera aún mejor suponiendo una pregunta que formula el supuesto interlocutor: ¿tú tienes fe? La respuesta que recibes es: yo tengo obras. Incluso podría también entenderse la expresión como un intento de expresar una dicotomía entre fe y obras. En ese sentido equivaldría a decir: unos tienen fe y otros tienen obras. Sin embargo, el sentido mejor es el propuesto en el párrafo anterior, en donde la pregunta sobre la realidad de la fe se responde con la evidencia de las obras. Es lo que yo mencioné en la mitad de la transmisión. El apóstol replica al supuesto interlocutor mediante el uso de la forma verbal deison, con X, deison, que significa muestra, que estando en un tiempo auristo e imperativo supone una demanda urgente, como si dijese: muestra pues de una vez. Lo que debe mostrar es la realidad de la fe al margen de las obras. Tal demostración, mis hermanos queridos, es imposible, puesto que la fe simplemente afirmada no puede ser aceptada como verdadera sin las obras que las haga evidente. Una vez que no está enraizada en el corazón, solo da fruto vano en palabras huecas. Por el contrario, Santiago no habla de su fe simplemente, sino que presenta sus obras como evidencia de la misma. El que hablaba de fe no manifestaba en obras, por tanto no era aceptable o creíble, puesto que las obras no concordaban con la fe. Por eso, mis hermanos queridos, es que usted hágase siempre la pregunta, ¿no? Bueno, este habla muchísimo y perfecto. ¡Qué lindo que habla! ¡Uy! Cómo está parado en el púlpito, Dios mío. Habla divino, divino. Y las obras, ¿para cuándo? Cri, cri, los grillos suenan. Terrible. Mis hermanos, hasta aquí mi exposición. Vamos a proceder a las preguntas. Pero antes, mis hermanos queridos, importante, un poquito de café. Tengan ahí a la mano. Ante todo, quiero saludar también a todas las personas que han estado presentes. No se preocupen que si no alcanzaron a la transmisión anterior, ahí ustedes se conectan al canal del hermano David Silva. Pongan ahí, hermano David Silva en YouTube. No se suscriban, no compartan, solamente vean el video. Aquí nosotros vamos por las almas, no vamos por los likes ni suscriptores. Así que bueno, mis hermanos queridos, no sé quién va a la primera pregunta. Mi hermano Víctor Macei, vea que ya está mi hermano Víctor Macei.
Apunte la pregunta que voy a hacer. Si alguien hace acepción de personas que dice, así como dice Santiago, nuestro hermano amigo y apóstol, que mi hermano Matías lo va a ver también en persona más adelante, cuando venga el Señor. Si alguien hace acepción de personas que dice Santiago, ¿qué habéis cometido? Cuéntenos, mi hermano Víctor Marcey. Bienvenido a Interactuar. Wow. Bueno, es un cordial, es una alegría saludarles, un saludo fraterno para todos. Qué rico lograr haberme conectado porque lo habíamos hablado que no lo hubiera logrado ni el miércoles ni el jueves. Así que gracias a Dios pude tener acceso a la transmisión y a este alimento tan espectacular, mi hermano David. Muchas gracias. Gracias al Señor. Bueno, es muy evidente, mis hermanos queridos. Una persona que ha hecho acepción de personas está violando una de los dos grandes mandamientos que nos enseñó el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces uno es amarás al Señor tu Dios con todo, mejor dicho, aquí decimos hasta con el sombrero, con todo nuestro ser, con todo nuestro pensamiento, con todas nuestras fuerzas. Y el otro mandamiento es el de amar al prójimo. Y si se comienza a hacer acepción de personas, se está pecando, se está infringiendo toda la ley. Y de aquí deseo, sí, señor, correcto. Y de aquí deseo rescatar algo que estoy aprendiendo hoy, que la ley es una unidad, una bendita unidad. Entonces, eso es como, yo no sé si que, por ejemplo, como una jarra se quiebra un poquito y se quebró la jarra. Se quiebra el vidrio del panorámico en vehículo, se quebró el vidrio, se quebró la ley. Entonces, bueno, bendito el Señor que nos dio la posibilidad de vivir en la ley del amor escrita en nuestros corazones. Muchas gracias. Aleluya. Jeremías capítulo 31, versículo 33 al 30. A ver, Jeremías 31, versículo del 31 al 34. Al 33. Perfecto. Gloria a Dios, mi hermano querido. Amén, amén. Si alguien quiere hacer una pregunta ahí en vivo e indirecto, hágalo. Porque después no la podrá hacer, porque después esto va a estar en diferido. Así que bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién va? A ver, mi hermana Rubí. Vale. Escuche bien la pregunta. ¿Quién recibirá juicio sin misericordia? ¿Los ángeles? ¿Los malos? ¿Los de la selección de fútbol ecuatoriana? ¿Quién? ¿Quién, mi hermana Rubí? Cuéntame. Pues la palabra de Dios dice que recibirá juicio sin misericordia quien no tuvo misericordia. O sea, Dios es perfectamente justo. Él no va a cometer injusticia con nadie, así que así como nos hemos comportado, así como hemos actuado con el prójimo, con misericordia o sin misericordia, de esa misma manera seremos juzgados. Y va muy entrelazada toda esta epístola, porque al principio también en las primeras sesiones vimos cómo debemos ser hacedores de la palabra. Y con respecto a la fe es lo mismo, ¿no? No nada más tenemos que pretender tener fe, sino que esas mismas obras, esas mismas acciones van a hacer evidencia de esa fe. Así es, hermanos. Maravillosa respuesta, mi hermana querida. Qué lindo. Vea, con honestidad, hasta yo aprendo en este día. Hasta con las preguntas y respuestas. Es que de eso se trata todo estudio, mis hermanos queridos. De todos ir de la manito, juntos. Así vamos aprendiendo juntos. Aquí el importante no es el hermano David Silva o el hermano Matías o el hermano. No, aquí ninguno de nosotros. El importante es el Señor y su palabra, y que podamos entender este regalo que nos ha dado el día de hoy, que ya estaba predestinado este viernes. Que gloria a Dios, mi hermana querida. Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta, mi hermano Matías. Escuche bien la pregunta. Por favor, escúchela con cuidado, ya que hemos venido hablando de todo esto y etcétera.
¿Qué debe hacer una persona si aparentemente en un ministerio de sana doctrina, pero al estilo esquema piramidal, censuran a todos para que nadie predique o mucho menos nadie cuestione sus doctrinas, ni mucho menos al pastor, evitando así la gran comisión, ya que ellos solo le quieren dar el paso a la voz de su ídolo, en este caso el cabecilla o el pastor? ¿Qué opina? ¿Qué debería hacer esa persona, mi hermano y amigo Matías? Bienvenido a Interactuar. Buenas noches a todos los hermanos que están conectados y los que se van a conectar. Bueno, mi hermano David, con respecto a todo lo visto en el estudio, si bien se viene hablando esto en varios estudios también anteriores, yo creo que lo más sano en este caso sería salir de ese ministerio por el bien de esa persona y de los demás que se encuentran ahí. Porque en un caso así pasa a ser como una, bueno, como lo dijiste, idolatría. Yo pienso que nadie puede negar a un hermano predicar la sana doctrina, predicar el evangelio, las enseñanzas. Me hace acordar esto a un caso sacando la enseñanza de sana doctrina, yéndote a otro, como la iglesia de falsos milagros y señales, que tienen al ungido, que tienen al pastor, que él solamente, si pone las manos, hay sanidad. Si no pone las manos él, no hay sanidad. Y pasa lo mismo en estos casos. Buscan idolatrar y bueno, y armar todo el sistema piramidal que se está hablando en este estudio. Eso es lo que yo pienso sería lo correcto y lo más sano, apartarse, pero siempre seguir pregonando. Aleluya. O sea, salga corriendo, pero no de la presencia del Señor. Salga corriendo, No. pero siga predicando el mensaje. Seguir Usted no predicando. hace, claro, usted no dice, ay, me siento mal porque salgo ahí del lugar, porque ahí solamente el ungido. No toquen al ungido. Claro. Hermano querido, Dios nos guarde y nos cuide de todos estos falsos maestros que quieren censurarnos de llevar este mensaje. Dios nos libre de yo llegar ahí a la esquina de Patterson, ahí un fin de semana a llevarles el mensaje. Pobre gente, yo los veo, algunos están hasta con, ¿cómo se llama? Con andadores, llegan ahí y escuchan, mis hermanos queridos. Miren, es verdad, algunos van a ir por la comida, está bien, pero mis hermanos, pero eso ya no es problema mío. Yo llevo el mensaje, el resto lo hace el Espíritu Santo. No pretendamos ser el Espíritu Santo. Lo que no podemos permitir es que lo censuren para llevar el mensaje de salvación. Terrible, terrible. Porque eso es lo que hacen las sectas. No los escuchen a ellos, solo escúchenos a nosotros. Y al contrario, ¿qué decimos nosotros? Escuchen, hay otros pastores también de sana doctrina para que tengan referencia, para que el Espíritu Santo los ayude a diferenciar. Estoy bien, voy por buen camino, vaya ahí, congréguese, escuche ahí en su congregación. Oye, está bien, ¿yo por qué les voy a negar? Yo soy dueño de las almas, mi hermano Víctor Mancé. ¿Soy yo dueño de las almas? Yo no soy dueño de las almas. Aquí el dueño de las almas es Dios, nadie más. Así que vamos a cerrar nuestros ojos para despedirnos en oración. Amado Padre soberano, gracias te damos una vez más porque se ha compartido tu palabra. Gracias porque has preservado estas delicias, este bálsamo para nuestra vida. Hemos aprendido que no solamente debemos aparentar ser cristianos, sino serlo. Que las obras que nosotros hagamos, mejor dicho, la presencia de tu Santo Espíritu en nuestra vida va a desencadenar en obras que agraden a tu persona. Ay de nosotros si nos queremos vanagloriar. No tenemos nada de que vanagloriarnos. Padre Santo, ayúdanos a mantenernos genuinos. Es verdad que no somos dignos de compartir tu palabra,
pero ayúdanos a mantenernos firmes para llevarla, Padre Santo. Somos pecadores por naturaleza y no nos justificamos por eso. Al contrario, te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a enderezar nuestros pasos y mantenernos siempre firmes, parados sobre la roca que fue desechada por muchos en el pasado. Ayúdanos a mantenernos firmes. El Espíritu y la novia dicen: ven, ven Señor Jesús. Ven, ven pronto, te anhelamos, el deseado de todas las naciones. Seguimos aprendiendo mientras aguardamos la bendita esperanza, aguardamos ese poderoso día. Ese día cuando los cielos se abran y se envuelvan como pergaminos y todo rápido, instantáneo. Gracias, Padre Santo, porque mientras más nosotros vamos escuchando tu palabra y aprendiendo de ella, más fe vamos teniendo. Tu misma palabra se confirma. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ayúdanos, por favor, Padre, a no ser hipócritas, que pudiendo ayudar al prójimo, no cerremos nuestro corazón. Ayúdanos si tenemos alguna raíz de amargura o de tacañería. Por favor, Padre Santo. Eso es piedra de tropiezo para nosotros. Para que a la hora de nosotros predicar tu palabra, ¿qué va a pensar el resto? Va a decir: ¿cómo puedo escuchar a esa persona si tiene un antifaz, un disfraz, una careta, pura fachada? Habla del amor al prójimo, sin embargo, odia al prójimo. Es más, solamente quiere ser él el que quiera aparentar o figurar ante los demás, mirando por encima del hombro y censurando a todo el mundo. Te oramos, Padre, por estas personas. Ten misericordia de ellos y también ten misericordia de nosotros, Padre Santo. Ayúdanos a mantenernos firmes en el nombre precioso de Cristo Jesús, el Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, hasta aquí la transmisión. Nos vemos en una próxima, si el Señor lo permite. Así que descanse, no se olviden que tengan un excelente fin de semana. Mañana, si Dios lo permite, estaré llevando el mensaje allá por Filadelfia, si el Señor lo permite. Yo puedo hacer castillos de arena en el aire, pero si no es la voluntad de Dios, esos castillos se desmoronan a sí mismos. Pero hoy, vea mi hermano, ya estoy preparando ahí un estudio, pues, si Dios lo permite, ¿no? Mañana salgo tempranito. Vea, ya preparando el estudio, llevando el mensaje allá. Solamente son 5 personas, pero usted cree que yo voy porque es que si no son 100, yo no voy. Es que si no hay para la ofrenda o el día, entonces yo no. Mi hermano, a mí qué me importa. Gracias a Dios el Señor me ha dado la capacidad para poder trabajar y poder producir, y de ahí mismo genero para el gasto de gasolina, bla, bla, bla. Cuidado, no le estoy lanzando una indirecta para que ofréndele ahí. No lo haga, por favor, no lo haga, mi hermano. No le den like, no se suscriban, por favor. Aquí vamos por las almas, aquí no vamos por los likes, ni por yo quiero ser el importante. No. Así que nos vemos en una próxima transmisión, mis hermanos. Bendiciones. Ones.